Bien, vamos a orar nuevamente pidiendo la dirección del Señor en este tiempo de enseñanza. Padre eterno, buen Dios, estamos alegres, gozosos, Señor, porque hemos tenido este tiempo juntos, Señor, como hermanos, como una familia en la fe, como tu iglesia, Señor, alabándote, dándote honor, Señor. Solo tú lo mereces. Eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, por todo lo que has comenzado a hacer en nosotros, y sabemos que tú eres fiel para llevarlo a término, Señor. Gracias te damos por este tiempo, esta mañana, para estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, te pedimos, por favor, nos des sabiduría y que tu Santo Espíritu pueda moverse, Señor, libremente en cada uno de nosotros, haciéndonos reconocer, Señor, qué áreas de nuestra vida están aún, Señor, con necesidad de que tú actúes, Señor, prontamente para sanar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título del mensaje de hoy es Un mandamiento nuevo os doy. Y vamos a leer el pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, del versículo 21 al 38. Versículo 21 al 38. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Bien, Jesús, ¿verdad? Hemos visto que ha hecho algo que nadie se imaginaba. Vamos a volver, ¿verdad?, a esa escena que estuvimos viendo el domingo pasado en el aposento alto. Estos son los últimos momentos que está pasando Jesús con sus discípulos.
hemos estado hablando un poquito de qué haríamos sabiendo que ya se acerca el fin de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿Qué cosas haríamos? ¿Cuáles serían nuestras prioridades? ¿Cómo agendaríamos las tareas que quisiéramos hacer, ¿verdad? Antes de partir. Y Jesús está ahí aprovechando ahora que toda esa enseñanza, toda esta amonestación, todo lo que le está dando es solamente a sus apóstoles, a los que están cercanos a Él. Ya Él no se está presentando públicamente al pueblo ni a los fariseos, simplemente está con sus discípulos. Y hemos visto que realizó el trabajo de un vil esclavo. Se humilló, ¿verdad?, como un siervo, siendo, como Él dijo, el Señor y el Maestro. Pero ahí, ¿verdad?, Él se humilla y lava los pies de sus discípulos. Aún a Judas, ¿se acuerdan? Aún a Judas, que lo iba a entregar en manos de sus verdugos, Él también mostró su amor y le lavó los pies. ¿Okay? La palabra de Dios dice que Él no hace sección de personas. ¿Okay? Y cuando Él nos da un mandamiento, que ese nos cuesta, ¿verdad? Bueno, nos cuestan casi todos los mandamientos, pero eso nos cuesta más. Amar a nuestros enemigos. Entonces Jesús lo hizo. Y no solamente Judas era el enemigo del Señor porque lo iba a entregar, sino que dice el apóstol Pablo que todos, antes de ser salvos, éramos ¿qué? Enemigos de Dios. No es que éramos personas que no creíamos en Él, éramos enemigos. No nos creíamos mejores. La Biblia dice que éramos enemigos, ¿okay? Y Él nos amó. Entonces cuando Él nos da ese mandamiento de que amemos a nuestros enemigos, es porque Él ya nos dio ejemplo. O sea, no es porque hazlo tú que yo no lo he hecho, no, Él lo ha hecho primero. Y entonces debemos aprender de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy el Señor y soy el Maestro. Y por eso somos sus discípulos. El discípulo sigue a su Maestro. Hace lo que hace su Maestro. Aprende de lo que el Maestro le ha enseñado. Vemos que cuando suceden todas estas cosas, ¿verdad? Y Él dice que el que lo recibe a Él, recibe al que lo envió, o sea, está hablando del Padre. Y vemos que inmediatamente comienza esta porción que vamos a estudiar, y Juan dice que al decir esto, Jesús se conmovió. ¿Okay? Todo dentro de Jesús, en su humanidad, estaba, ¿verdad?, conmovido. ¿Okay? Por todo lo que Él veía que iba a venir. Los discípulos todavía estaban ajenos, ignorando. O sea, cuando tú no sabes algo, no te preocupas, pero ya cuando sabes algo, ahí comienza todo a cambiar. Tus emociones cambian, tu respiración cambia, porque si tú no sabes nada, ¿verdad?, estás tranquilo, pero cuando vas al médico, supongamos un ejemplo, y te da la noticia, vas a morir. Yo no creo que tú sales igual, con la sonrisa y con la tranquilidad que habías llegado. Ya todo cambia cuando sabes lo que va a suceder. Y los discípulos no sabían nada, pero Jesús sí sabía lo que iba a acontecer. Y entonces dice la palabra de Dios que Él se conmovió. Y dice, ¿verdad?, ahí en el versículo 21, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Wow, es una noticia fuerte, ¿ok? Están ahí todos, supuestamente era una familia, estaban en confianza. ¿Y qué le dice Jesús? Uno me va a entregar. O uno me va a traicionar. Y ya sabemos lo que es traición porque lo estudiamos el domingo pasado. ¿Ok? Y es interesante que sabiendo Jesús, ¿verdad?, de quién se trataba, Él señala esta declaración de manera abierta. Él no dice, Judas me va a entregar, sino uno de ustedes me va a entregar. ¿Y por qué es interesante? Porque si ustedes leen los otros evangelios, los sinópticos, en ese momento hay un pesar en cada uno de ellos, hay duda. Cada uno de ellos piensa que puede ser el que lo va a traicionar, imagínense. O sea, ellos no están seguros, no, jamás. O sea, ellos dudaron de sí mismos, de que podían ser ¿qué? Ellos. De que podían sucumbir, de que tenían un momento de ruptura, de fragilidad y podían entregar a Jesús. Por eso es que uno cuando lee Mateo, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo,
26-22, ellos profundamente entristecidos. ¿Esto le trajo qué? Tristeza. No era una noticia que los iba a alegrar, sino, ¿qué trajo esa noticia? Tristeza. Y dice ahí Mateo, comenzaron a decir uno por uno. ¿Cuántas personas había ahí? 12, aparte de Jesús. 12. Y empezó uno por uno a decirle, ¿acaso soy yo, Señor? Tremendo. Imaginemos Jesús aquí hoy y hace esa pregunta. Uno de ustedes me va a negar. ¿Cómo nos ponemos? Como Pedro, tal vez. Yo, no. Jamás. Estoy dispuesto a morir por ti. Decimos eso y llega la Guardia Nacional aquí y dice, bueno, los que son cristianos los vamos a fusilar hoy. Yo no, tengo cositas que hacer. Ya, lo negaste tan rápido. Rapidito. Ellos, ¿verdad? No estaban seguros. Y empezaron, ¿qué? Cada uno a preguntar, ¿soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿Y yo? Es para reflexionar. Y vuelve a aparecer en escena Pedro, ¿se acuerdan? Este discípulo tan querido, tan tranquilo, manso, pacificador. No, nada que ver. Pedro, el compulsivo, ¿verdad? Ya está sumamente molesto tal vez con los demás, porque él piensa que no lo va a traicionar. Él por lo menos piensa que no lo va a traicionar, pero ya se molestó ¿con quién? Con todos los demás. Se molestó. Por dentro ya estaba tratando de hacer algo, quería saber de quién se trataba, algo quería resolver por su cuenta. Y como estaba lejos de Jesús, le dice a Juan, el discípulo amado, porque no aparece como yo Juan, sino el discípulo amado, aparece 4 veces en el Evangelio de Juan, el discípulo amado, él se refiere a sí mismo con ese término, le dice, oh, pregúntale, porque estaba lejos y Juan estaba muy cerca, era el discípulo más cercano a Jesús. Aprovecha y pregunta quién es, quiero saber quién es. Y había 2 personas cerca de Jesús, Juan y Judas. Juan y Judas eran los que estaban cerca de Jesús. Y usted puede, pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque es imposible que Jesús tocara aquí y le diera, allá va Judas, allá al otro extremo de la mesa, pásale el pan. No. Dice, el que yo moje y le dé, ese es. Y Judas estaba ahí mismito, cerca. El que moja conmigo en el plato, o sea, el que moja, ahí está comiendo cerca de Jesús. Y vemos a Pedro ahí tratando de resolver esto, ¿verdad? Y recuerden que ellos estaban en una mesa en el piso, no es como sillas acá, cada uno se apoyaba, eso era una forma de U, estaban apoyándose con el codo izquierdo en el piso y comían con la mano derecha. ¿Ok? Por eso siento mucho a los que tienen en su casa la última cena, en una mesa, todos sentados. Eso no fue así. Se la inventó el artista pero eso no fue así. Está completamente ajeno a la realidad de lo que sucedió. No era una mesa así, ¿verdad? Ellos comían en el piso, recostados cerca uno del otro. Y dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, en el versículo 25, Juan estaba recostado cerca del pecho de Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? Se lo preguntó. ¿Quién es? Y a veces ustedes leen los evangelios y ven Juan y hay cierta diferencia. Pero no hay contradicción. Porque la esencia de lo que quiere decir la escritura está ahí. Se mantiene. ¿Ok?
Algunos dicen que fue Judas que mojó en el mismo plato. Juan dice que fue Jesús que mojó el pan y le dio el bocado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué problema doctrinal hay ahí? Ninguno. Porque lo que quiere hacer el autor es que ese que mojó o que comió ese bocado, lo haya mojado él en el mismo plato de Jesús o se lo haya dado Jesús, ese era el traidor. O sea, no cambia la esencia. ¿Ok? Entonces, debemos ser cuidadosos en eso porque algunos ven esos detalles y arremeten contra la palabra de Dios. Por ejemplo, rapidito, pero no voy a entrar en eso, pero podemos explicar. Hay un evangelio que dice que ¿cuántos endemoniados había en los Gadarenos? 2. Y otro dice 1. Entonces, ¿cuántos había? ¿2 o 1? Entonces la gente empieza a decir ¿qué? En la Biblia hay contradicción. No. Porque la importancia no es si había 2, si había 100, si había 1000. Lo importante es lo que hizo Jesús con el que estaba ahí endemoniado. Si fue 1, liberó a 1. Si fueron 2, liberó a 2. O sea, ¿cuál es el problema? Igual cuando 10 leprosos. Y si eran 8, ¿qué pasó? ¿Cambia la esencia de lo que hizo Jesús? No cambia la esencia. Jesús sanó al leproso. Entonces, algunos se fijan en eso, pero hay que tener cuidado. ¿Ok? Porque la esencia de la verdad está ahí. Y recuerden que es diferente mi punto de vista si yo estoy aquí y otro que está allá y otro que está por acá. Su perspectiva de lo que está sucediendo es diferente. ¿Ok? Por lo menos Lucas tal vez no estuvo con Jesús para arriba y para abajo. Estuvo con Pablo y estuvo con estos dos viajes. Pero ¿qué hizo Lucas? Él recopiló información. O sea, que él tuvo que preguntar. Y como se lo contaron, así escribió. Entonces, pero el Espíritu Santo cuidó de que todo lo que era importante, ¿verdad?, inspirado, se mantuviese ahí. Quiero dejar eso como enseñanza cuando estén estudiando, porque no digan, oh, ¿qué pasó aquí? O sea, no hay problema. ¿Ok? Seguimos. Entonces el versículo 26 dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y yo quiero parar aquí un momento. Quiero parar un momento, ¿verdad? Y antes que Jesús revele el nombre del traidor, porque ya se lo preguntaron quién es, Jesús va a decir quién es, pero vamos a pararnos aquí y enfoquémonos unos minutos en Judas Iscariote. Perfilemos un poco a este personaje. Primero, Iscariote, su nombre hace referencia a una ciudad llamada Keriot, en Judea. Y ya hay una discrepancia entre los demás apóstoles, porque la mayoría de los apóstoles eran de Galilea. Jesús cuando estaba por el mar de Galilea, ¿se acuerdan? Estaban los botes, estaban las redes, ellos estaban pescando, y la mayoría era de Galilea, y él empieza a escoger a sus discípulos. Pero Judas era de Keriot, una ciudad de Judea, o sea, ya había una diferencia, ¿ok? Y él tal vez había visto toda la cosmovisión política y toda esta cosa del imperio de Roma diferente, ¿ok? Y tal vez veía a Jesús de una manera diferente, a pesar de que pensaba que también era el Mesías, pero era un libertador de toda esta opresión de los romanos, ¿ok? Y su comportamiento estuvo marcado, ¿verdad?, cuando lo vemos en los evangelios, por rasgos de ambición y codicia. Judas era ¿qué? Ambicioso y codicioso. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del perfume? Dice, ¡qué desperdicio! ¿Pero por qué dijo qué desperdicio? Primero no valoraba a Jesús. Él no valoraba a Jesús. Dice, no, y eso y más. No. ¡Qué desperdicio! Si hubiera vendido y se hubiera repartido a los pobres, pero antes de repartir yo hubiera agarrado también, que soy muy pobrecito, y me hubiera guardado un poquito para mí, porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Él vio ahí una oportunidad ¿qué? Perdida para él. Entonces él era ambicioso, codicioso, era ladrón, y vamos a ver que también era ¿qué? Un traidor. Pero él tenía unas cualidades que tal vez los demás no tenían. Tal vez era aparenta ser una persona instruida. ¿Por qué? Lo eligieron como líder.
No cualquiera le dan el cargo de tesorero. O sea, usted va a un sitio, un banco o algo y no se lo dan así nomás. ¿Le hacen qué? Una evaluación, le hacen un examen. Ve qué tan honesto es usted. ¿Y se le dio qué? ¿Qué cargo? De tesorero. O sea, no era cualquiera. ¿Ok? Pero sí sabía disfrazar todo lo que había que en su corazón. Por fuera, excelente. Profesional, para acá, para allá. Muchos ni siquiera se habían percatado que robaba, imagínate. Menos iban a sospechar que en su corazón se estaba maquinando ¿qué? Una traición. Nadie sospechaba de Judas. Porque si fuera evidente que hubieran dicho, es él. Pero nadie señaló a Judas. Más bien cada quien se estaba ¿qué? Señalando a sí mismo. ¿Podré ser yo? Sí. Puede ser. Entonces su educación, apariencia y habilidad de liderazgo lo llevaron a tener ¿qué? Ese cargo de gran responsabilidad. Cuidemos eso. Esos detalles son importantes. O sea, ¿por qué Judas era el tesorero? Era alguien que era también un líder. ¿Ok? Pero no lo vamos a avanzar mucho más. Era un detalle pequeño. A él le cae muy bien esa expresión coloquial que dice amigo el ratón del queso, ¿verdad? Porque era una amistad falsa, tal vez se mostraba amigable, pero cuando él iba a conseguir un beneficio material o para sí mismo, cuando alguien quiere algo para sí, ¿cómo trata a los demás? Los saluda, tú nunca saludas a nadie, pero tú quieres algo de esa persona, hola, buenos días vecino, ¿cómo le ha ido? Y el vecino que le picó a este, porque tú no eres así. Y si cambiaste, sería bueno que cambiases. Pero, algo me va a pedir. Cuando uno es muy amable así, ya la gente dice, algo me va a pedir. Algo necesito de mí. Si no mantendría la distancia, la hostilidad, todo eso. Pero cuando alguien es así, que normalmente no es así, y cambia de repente, ¿qué pasa con la gente? Lo ve raro, sospechoso. Algo va a hacer. Entonces, ¿cómo era Judas? Él se portaba bien para afuera, nadie sabía, pero aún a sus discípulos, a esa familia, ¿le estaba qué? Le estaba robando. Él sustraía de la bolsa. Pero vamos a seguir, ¿verdad? Porque el personaje principal, ¿quién es? Es Cristo, no Judas. Lo que deseo resaltar es cómo Judas ha escondido su traición con tanto cuidado que los otros discípulos no tienen la más mínima sospecha de él. Cada uno comienza a temer que podría ser ¿qué? El eslabón frágil donde se rompería toda esta unidad entre los apóstoles con Jesús. Pero Judas sabe que es él, ¿o no? ¿Sí? Judas sabe que es él. Y aún dando la oportunidad, ¿qué pasa? No dice nada. ¿Se acuerdan cuando vienen de la guerra y alguien le habían dicho no agarres nada del tesoro del enemigo? Y él vio un lingote de oro y dice, wow, está bueno. Yo no sé cómo hizo para llevárselo, que nadie se percatara y lo llevó. Y un manto babilónico. Y se lo llevó a su tienda, tuvo el tiempo de abrir ahí, esconderlo. Y cuando empieza a haber, ¿verdad?, problemas en el pueblo de Israel, empiezan a perder la batalla, Dios habla y dice, examinen porque hay pecado. Él no sabía que había pecado. Sí sabía, pero estaba callado. Traigan a todos. Nadie todavía, parece que nadie sabe. Me queda callado. Distribuyen por las tribus. Uy, qué suerte cayó la mía. Uf. Pero todavía hay familia. Por familia. Uy, mira, estamos cerca. Tal. Y todavía estaban ahí, Coré y sus esposas, sus hijos. ¿Y él qué decía? Nada. Nada. Coré, ¿hiciste esto? Sí. ¿Dónde está? Está escondido. Vayan a buscar. Sí, aquí está la evidencia.
¿Hubo o no hubo oportunidad de arrepentimiento? Sí. Mucha. ¿Judas tuvo oportunidad de arrepentirse? Sí. Sí, uno de ustedes. Y está ahí. ¿Y quién es, Señor? Y él lo sabía. Pero no hay qué. No hay ninguna acción de Judas como, me voy a arrepentir. Estoy a tiempo. No. Es increíble cuando se endurece nuestro corazón. Insensibles completamente. Insensibles. Está a punto de ser descubierto. Su secreto pronto saldrá a la luz y aún así no dicen nada. ¿Ok? No hay remordimiento, no hay confesión, no hay una solicitud de perdón. Y Jesús, ¿verdad? En Mateo 26, 24, el Evangelio sinóptico dice, ¡ay de aquel hombre! Por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Han leído eso? Hay una sentencia. ¡Ay de aquel hombre! Por quien el Hijo del Hombre es entregado. Quedaría más o menos fuerte, pero hasta ahí. Pero, ¿qué agrega Jesús? Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Uf, eso mata. Wow, tremendo. Bueno, hubiera sido ese hombre no haber nacido. ¿Y se acuerdan de Job en su sufrimiento? ¿Qué decía? Maldigo el día en que nací y no sé qué. Y simplemente estaba él enfermo, pero no estaba traicionando a nadie. Él no había traicionado a nadie, como le decían los amigos. Tú has robado a las viudas, has robado allá. Eras un juez injusto cuando estabas ahí en la plaza como juez. ¿Quién te mandó a ponerte ahí si eras un hipócrita? No, nada de eso era verdad. Todo eso era falso. Pero por su dolor en sí mismo, ¿qué decía? Morirse. Que ese día del calendario, no sé, pongamos una fecha cualquiera, 12 de octubre, que se borre esa fecha. Que desaparezca. Pero aquí es Jesús que dice, ese que me va a traicionar, ay de ese hombre. Bueno le hubiera sido no haber nacido. Eso es tremendo. Pero saben que uno ve a Judas así el malo y los queman y con los muñecos, ese simbolismo, que ese Judas sí es malo. Y uno no ve la maldad de uno. Y el Señor dice, el que me negare, tengan por cuenta que hay de ese, porque yo también lo voy a negar. No te creas que yo soy bueno y que, no, tranquilo, tú me puedes negar y... No. El Señor dice, tú blasfemas contra el Espíritu, eso no será perdonado. Blasfemas contra el Hijo del Hombre, te será perdonado. Pero tú me niegas, yo te voy a negar. Así que debemos conocer bien al Señor. Okay, no es que vamos a pasar liso. Va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Y esto, la verdad, en el Salmo 41:9, es una profecía. Todo lo que sucedió estaba escrito. Salmo 41:9 dice, aún mi íntimo amigo. ¿Cómo lo dice el salmista acerca de Judas? Mi íntimo amigo. No solo amigo, sino íntimo amigo. ¿Ok? En quien yo confiaba. El que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón, o su calcañar, como dice el Evangelio. Pero el Salmo dice talón. ¿Estaba profetizado? Sí, estaba profetizado. Y sabemos que este hecho está, ¿verdad?, escrito porque Dios va a cumplir, Jesús va a cumplir todas las profecías. De manera maravillosa. Cuando estudiamos hace poco la entrada de Jerusalén, cómo Jesús, que estaba todo el tiempo, ¿cómo andaba Jesús? ¿En Yumi? ¿En Rider? No, a pie. A pie. Siempre iba a pie. Él nunca estaba en un caballo, en un burrito, nunca. A pie. Y cuando iba a pasar de un sitio a otro en el mar de Galilea, agarraba un bote. O si no, caminaba sobre el mar.
Pero estaba a pie. ¿Y qué hace cuando va a entrar a Jerusalén? Se tiene que cumplir una profecía. Él debe entrar en un pollino. Y qué hermoso como el Señor cuando quiere hacer algo, planifica todo, dice, manda a sus discípulos, entren allí a la ciudad. Cuando crucen ahí a la derecha van a ver un pollino, hijo de asna, que nadie lo ha usado, jamás nadie lo ha usado. Desátenlo y me lo traen. ¿Tú dices eso sí? Mira, ve a la esquina, agarra el pote ese de esa bombona y me la trae. ¿No? Vemos Dios obrando en los discípulos, en que eso estuviese ahí, que fuese exactamente como Dios lo quería, y que cuando Él lo van a desatar, ¿qué le dice a la gente que estaba por ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están llevando? El maestro lo necesita. Y ellos, sí, llévatelo. O sea, ¿quién está obrando ahí? Dios está obrando en los corazones, está obrando en todo ese suceso. Y le traen el pollino que nadie había montado. Él es el primero que lo monta y entra a Jerusalén, cumpliendo profecía. Es increíble. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. A veces nosotros lo leemos por leer, pero cuando leemos, todo eso es evidencia de ¿qué? De que Jesucristo es Dios. Todas las profecías, todas sin excepción, que hablan del Antiguo Testamento acerca de Él, se cumplieron en Él, sin faltar una. ¿Cómo un humano, si no es Dios ejecutando todo eso, puede hacer que todo eso acontezca de esa manera? Es imposible. Todo eso habla de que Él es Dios. Y digno de alabanza. En Hechos 2:23 vemos que aunque Judas, ¿verdad?, había planeado todo esto de traicionarlo, esto no estaba ajeno del control de ¿quién? Del Dios Trino. ¿Okay? Dice en Hechos 2:23, después que sucedió eso, pero hay una predicación, ¿verdad? El Espíritu Santo está dirigiendo esto que está diciendo Pedro. ¿Y qué dice? Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. O sea, Dios estaba ¿qué? Conociendo todo lo que iba a suceder. ¿Ok? Dice ahí claramente, este fue entregado. ¿Por qué Judas lo entrega? ¿Por qué Pilato lo entrega para que lo crucifiquen? ¿Por qué el concilio lo acusa de traidor? ¿Todo eso ya estaba qué? Ya estaba predeterminado. Ya estaba escrito. Así tenía que suceder. Y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Entonces a veces uno los ve, como les dije, a ellos como los malos, pero ¿cuál fue la causa de su muerte? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? Tú y yo. Tú y yo. ¿Ok? No era lo que yo había hecho, era quien yo era. Porque algunos dicen, bueno, el que hace lo malo. No, es que éramos pecadores. ¿Y el pecador qué hace? Comete pecado. Entonces el problema eras tú y yo, no lo que habías hecho en sí. Ya de por sí, si eres pecador haces eso. Pero es porque éramos pecadores. Entonces el motivo fuiste tú y fui yo. No las cosas que yo hice. Porque uno dice, bueno, ya esa no la voy a volver a hacer. El problema eres tú. No lo que hiciste. Porque lo que tú eres hace que hagas una cosa u otra. ¿Ok? Es como puse ahí en un estado, no sé cuántos en mi estado, pero decía el hermano que la parte del afecto, el amor o el odio, ¿son qué? Están en una misma línea, pero van en dirección ¿qué? Opuesta. Lo que tú amas de verdad, odias lo que es opuesto a él. Si tú amas a Dios, aborreces el pecado. Y ahí él daba el ejemplo bíblico que dice que el mismo Jesús dice, no puedes amar ¿qué? A dos señoras al mismo tiempo. O amas a uno y desprecias al otro, o amas a este y desprecias a este. No puedes amar a Dios y al mundo, no puedes amar a Dios y a la riqueza, no puedes amar, o sea, es opuesto. Amas a uno y odias al otro. No puedes amar a los dos al mismo tiempo.
Pero nosotros nos creamos una doctrina nueva. Sí, yo puedo amar a todos. Y los hombres que son infieles, ¿qué dicen? Yo puedo amar más que a mi esposa, puedo amar a 5 mujeres al mismo tiempo. Es mentira, porque mientras tú estás amando a la otra, que no es tu esposa, has dejado de amar a esta. ¿Sí o no? Sí. La has dejado de amar porque la estás descuidando, la estás traicionando. Eso no es amor. Es pecado. ¿Ok? Entonces, si Judas sabe que es el traidor, ¿por qué? ¿Por qué hace la pregunta como todos los demás? Porque él también dijo, ¿acaso seré yo? Qué irónico. ¿Acaso soy yo, Rabí? Aparece ahí en Mateo 26, 25. ¿Acaso soy yo, Rabí? Y Jesús que le dice, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Y posiblemente por la cercanía que tenía, solo lo escuchó él. Y tal vez no lo escucharon los demás. Pero Pedro todavía está insistiendo, ¿quién es? Pregúntale, Juan, ¿quién es? Entonces Jesús dice, ¿verdad? Y volvemos al texto. Al quien yo diere el pan mojado, ese es. ¿Y a quién se lo dio? A Judas. Hasta ese momento que Jesús le da el bocado mojado, él tuvo oportunidad de arrepentirse. Él no se pierde porque Dios no le haya dado oportunidad. Dios le ha dado oportunidad. Y nadie, hermanos, nadie que se va de este mundo va a poder ver al Señor cara acá y decirle, no me diste oportunidad. Falso. Falso. Es falso. Él te ha dado oportunidad una y otra y otra y otra vez. Pero a veces somos como Judas, cada duda. Sabemos lo que tenemos que hacer. No, yo no. No le eches la culpa al Señor después. No se la eches. Es tu responsabilidad. La negativa de Judas a responder a la exhortación de Jesús abre su corazón al control de Satanás. Él es aún un agente responsable, o sea, Judas es una persona y es responsable, pero le está dando oportunidad ¿a quién? A Satanás. ¿Y qué nos dice la Biblia? Somos hijos de Dios, pero ¿podemos dar lugar a Satanás en nuestra vida? Sí. Pues no darle lugar. ¿Y qué dice la Biblia? No deis lugar al diablo. Resistirlo. Y él huirá. Una cosa es resistir, otra cosa es pelear. No puedes pelear con Satanás porque él es más poderoso. Pero si puedes hacer ¿qué? Resistencia. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, estás frito, como dicen los muchachos por ahí. Estás mal. No vas a poder hacer frente a eso. Más bien vas a ceder terreno y él va a ganar ¿qué? Lugar. Entonces, Judas, ¿verdad? Como no se sostiene en el Señor, se ha rendido al dominio del mal. Y va a hacer lo que tiene que hacer. Versículos 31 y 32 dice, ¿verdad? El verbo glorificado. En esos dos versículos, 31 y 32, se repite 5 veces la palabra glorificado. Fíjense, vamos a leerlo. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. 5 veces aparece. En 2 versículos aparece 5 veces. Le glorificará. ¿Ok? Y uno podría esperar la palabra opuesta. En vez de glorificar, porque va a ser muerto, va a ser crucificado, podríamos decir, se va a humillar. Pero no, ¿verdad? Jesús está en el umbral de la más profunda humillación porque va a ser crucificado pronto. Pero ¿cómo lo ve él? Todo esto es para la gloria del Padre. Todo. Lo que hace Jesús es ¿para qué? Para la gloria
del Padre. Gloria a Dios. Una pregunta. ¿Cómo haríamos nosotros una despedida? Alguien nos dice, me voy del país, ya no voy a estar más con ustedes. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo prepararíamos esa despedida? ¿Una fiesta de despedida? Posiblemente sí. Y normalmente cuando alguien se va y vienen a esa reunión, ¿qué le traen las personas que le invitan? Un regalo. Algo, mira, llévate esto. Le dan un obsequio. Aquí Jesús es el que se va. Y los que están ahí, ¿qué le están dando? Nada. 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 No le están dando nada. Él dijo que ya se va. ¿Y qué le están dando? Nada. Más bien es Jesús que le está dando. Palabras de ánimo, todo lo demás. Y ahora les va a dar, ¿qué? Un mandamiento. Un mandamiento. ¿Y qué les dice Jesús? Versículo 34. Fíjense que ahí Jesús le está diciendo, ellos no entienden esto cuando dice hijitos. ¿Qué diferencia hay en el trato que traía Jesús? Ellos lo ven como maestro, como señor, pero ahora él dice hijitos. ¿Quién dice hijitos? Un padre. Un padre. Fíjense como que cambió ahora su perspectiva y ahora cómo lo ve a ellos como hijos. Hijitos. ¿Ok? Aún estaré con vosotros un poco. Se está despidiendo. ¿Ok? ¿Y qué dice? Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿De qué está hablando? De la cruz. ¿Ok? Ahora, ellos lo buscaron. ¿Pedro lo buscó? Sí, claro, lo buscó. La Biblia dice que en Getsemaní, cuando llegaron los alguaciles, todos huyeron. Hasta uno dejó ropa para irse. Pero ¿quién fue el primero en acercarse a la distancia? Había dos discípulos que se acercaron. Pedro y Juan. Juan pudo entrar porque conocía a la gente de ahí. Pero Pedro estaba de lejos. Y cuando alguien lo detectaba por ahí, le preguntaba, ¿tú eres uno de ellos? No, no, no. Y empezaba la negación. ¿Se acuerdan? Estaban tratando de quedarse cerca de Jesús. Los demás se fueron. Ahora, ¿lo buscaron después de la resurrección? Sí. Pero en ese momento crucial no sucedió. ¿Ok? ¿Se acuerdan quiénes corrieron también al sepulcro? Pedro y Juan. Otra vez, Pedro y Juan. Y Pedro iba a toda marcha y llegó al sepulcro y cuando lo vio abierto se quedó así. ¿Y qué hizo Juan? Te quedaste achatado y se metió al sepulcro. Él fue el primero que entró y vio el sudario aquí. Pedro tanto corrió y se quedó porque entró Juan primero. ¿Ok? Pero vemos ahí Juan, Pedro, es importante eso. Por esto es interesante cuando uno sabe esas cosas y tiene esos detalles, cuando uno lee, fíjense aquí, le dice Pedro a Juan, pregúntale. O sea, ellos ya tenían ¿qué? Ya viéndose, tal vez ya... Porque no le iba a decir Pedro, pregúntale Juan. Para eso le preguntas directamente a Jesús. Es como cuando dice, llama a tu hermano, ¡hermano! Para eso lo llamo yo. Pero había ¿qué? Una conexión entre Pedro y Juan. Y a pesar que todos se fueron, ahí estaban ellos, cerca. Pero, ¿verdad? No se manifestaron como aquí, si lo matan a mí, me matan a mí. No, nada que ver. ¿Ok? Pero ellos estaban dispuestos supuestamente a ir con él. Versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Bueno, es nuevo. Vamos a escuchar a ver qué tiene de nuevo. Porque dice un mandamiento nuevo os doy.
¿Cuál es el mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Ahora, en verdad es nuevo. Porque vamos a leer Levítico 19-18. De la Torá, antiguo, ¿verdad? Levítico 19-18. ¿Qué dice? Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19-18. Entonces, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ese es el mandamiento, que siempre ha estado. Siempre. ¿Y qué dice Jesús? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es la diferencia? Hay algunas cosas, si uno estudia, usted compara, hay algunas diferencias. Amarás sigue igual. Antes decía, ¿verdad? A tu prójimo como a ti mismo. Eso cambia. Ahora Jesús dice, amaos los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Yo no estoy diciendo al prójimo, estoy diciendo los unos a los otros. Ámense ustedes aquí, fraternalmente. ¿Me siguen? Sí. O sea, no es que no vas a hacer lo otro, pero aquí debe haber amor. Ámense los unos a los otros. Y hay otro cambio. Como a ti mismo, ¿verdad? La gente dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ya Jesús no dice eso. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Como yo os he amado. Ya es diferente. Porque alguien dice, no, es que yo tengo que amarme yo para poder amar a los demás. Hay gente que dice eso. Yo debo aprender a amarme yo para amar a los demás, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo, bueno, depende como yo me ame, amo a los demás. Bueno, Dios dice, eso ya no es así. Se acabó. Tú vas a amar a la manera de Cristo y ya. Ya no es como ama Felipe o Luisana o Alan. No, es a la manera de Cristo. Es un nuevo mandamiento. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Es nuevo? Claro que es nuevo. Porque es diferente. La gente dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, bueno, ahora no, ya se acabó eso. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Yo les he dado el ejemplo. Así deben amar. Ese es el nuevo mandamiento. Amén. Amén. El amor cristiano tiene el amor sacrificial de Cristo como modelo. Anoten eso, es importante. El amor cristiano tiene el amor sacrificial de Cristo como su modelo. Es un amor que es sacrificial en todo momento. ¿Qué hizo Cristo para mostrar su amor hacia nosotros? Murió en la cruz. Murió en la cruz. Pero ¿cuál es nuestra manera de amar? Que esa no es la manera de Cristo. Es sin mucho sacrificio. ¿A dónde quieres que te acompañe? No, soy muy lejos. ¿Y a pie? Menos. Ve tú solo. ¿Cuánto que necesitas? No tengo para eso. Porque me quedo yo sin nada. Eso no es sacrificial. Sacrificial es, vamos. Ah, tengo 100. No, toma, tú lo necesitas más que yo en este momento. Toma. Así yo tengo que irme a pie. Eso es sacrificial. Recordamos a David, no daré al Señor nada que no me cueste. Jesús veía a los fariseos y dice, eso dan de lo que sobra. Esa mujer dio todo lo que tenía. O sea, cambia todo. Esa es la manera como el Señor ve. Tú te puedes creer un buen cristiano, buen ofrendante, pero el Señor dice, para nada. Ah, yo amo al prójimo como a mí mismo. Ese amor como tú te amas está malo. No es así. Es como Cristo amó.
porque es el nuevo mandamiento. Amaos unos a otros como yo os he amado. Si tú estás cumpliendo todavía el mandamiento levítico, está mal, porque el Señor dio un nuevo mandamiento. El Señor dio un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy. Y ese que tenemos que seguir, porque ese que tiene vigencia, el otro ya caducó. Porque este fue modificado. ¿Ok? Fue modificado el mandamiento. Este tipo de amor o el cumplimiento de este mandamiento será la forma en que vamos a demostrar a otros que somos discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan de ese canto? El amor es distinción del cristiano verdadero. Entonces, el cristiano verdadero, ¿cómo se descubre? ¿Cómo se caracteriza? Por la forma como ama. Y ama con amor sacrificial, con el amor de Cristo. ¿Ok? No ama con otro amor. Versículo 36. Pedro aquí se presenta ante Jesús y le dice: ¿a dónde vas, maestro? Da a entender: yo quiero ir contigo. Jesús le vuelve a dar la misma respuesta que le dio a todos: a donde yo voy, tú no puedes ir ahora, pero te digo, Pedro, tú me seguirás después. Y sabemos por la historia, ¿verdad? Más adelante, ahí cuando ustedes leen al final de Juan, cuando él lo niega, él le dice: ¿sabes, Pedro? Cuando tú eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde tú querías. Ahora que eres viejo, es otro el que te viste y te dice a dónde ir. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Después que le dice: apacienta mis ovejas, porque lo había negado 3 veces. Era la forma como iba Pedro a morir. Y históricamente, a pesar de que la Biblia no aparece, pero usted puede leer cualquier libro histórico. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado. Pero él no se consideró digno de morir de la misma forma que Cristo. Así que murió invertido, o sea, con la cabeza hacia la tierra. ¿Okay? Fue crucificado, pero invertido. Usted lee la historia y aparece, igual que muchos mártires. ¿Cómo murieron los apóstoles? No dice la Biblia. A pesar que usted cuando lee en Hebreos dice muchos murieron a espada y todo eso, pero no sabe exactamente quién. Por lo menos Jacobo fue muerto a espada. Y cosas así, usted lo ve en los libros históricos. Y es por eso que la iglesia también tiene que tener una cultura de que sí, la Biblia es la autoridad, pero nosotros debemos conocer ¿qué? La historia de la iglesia. Debemos conocer las confesiones, los credos. ¿Okay? El domingo pasado leímos aquí uno de los credos. ¿Okay? Entonces hay un credo de Nicea, un credo en Constantinopla, y todo esto son los credos de Nor. Todo eso es importante que nosotros lo conozcamos, porque en esto creemos. ¿Okay? Todos los martes aquí estamos estudiando ¿qué? La confesión de fe. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos une como iglesia. En esto creemos. Y alguien que viene aquí y dice: ay, ¿ustedes creen en el bautismo de niños? No, creemos en esto. Pero tenemos basamento bíblico. ¿Y ustedes creen que Dios es trino o es un solo que se manifiesta de diferentes maneras? No, nosotros creemos en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, eso es importante. ¿Okay? Porque eso es lo que creemos como iglesia. Y no solo nosotros, es toda la iglesia, desde los apóstoles hasta acá. Por eso se ha defendido. ¿Okay? Entonces, importante que estemos ahí. ¿Verdad? Pedro dice: yo estoy listo para dar mi vida por ti. ¿Será eso verdad en cada uno de nosotros? Eso es lo que le diríamos al Señor hoy: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. El Señor dice: porque no has comenzado. Porque cada día que tú te rindes a hacer su voluntad, tú estás ¿qué? Entregando tu vida por Él. Pero mientras tú no haces eso, tú estás viviendo tu vida. Tú dices que quiero dar mi vida por ti. Mentira, porque tú día tras día no te estás rindiendo a Él. No estás haciendo lo que Él quiere. No vives de la manera que Él quiere. No amas de la manera que Él quiere. O sea, eso es mentira. Estoy dispuesto a dar mi vida. Mentira.
Porque si no ya le estarías, ¿qué? Dando. En vida. Y lo otro sería simplemente, bueno, no falta nada. Ya eso es más fácil. Pero si tú no comienzas ahorita, ¿quién dice que va a hacer aquello? Imposible. O sea, no te engañes, no nos engañemos. Es mentira. El que dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, tú comienzas ya a dar tu vida por él. Día a día. Yo me imagino, ¿ok?, sin caer en un error de interpretación, diciendo a Jesús, a Pedro, estás muy emocionado, tienes alta la adrenalina, pero te aseguro que no estás preparado para eso. Estoy parafraseando y trayendo a la parte emocional. Y es más, te digo que lo que realmente va a suceder, lo que tú vas a hacer, Pedro, es que tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Fíjense lo que está diciendo Pedro. Yo estoy dispuesto, estoy listo a dar ¿qué? Mi vida por ti. Aunque los demás se avergüencen, yo no. Yo voy a ir. ¿Y qué dice Jesús? Pedro, eso no es así. Tú me vas a negar. No es que vas a morir por mí, me vas a negar. Todo lo opuesto. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuántas veces le negamos día a día? Día a día, ¿cuántas veces le negamos? No dicen, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Mentira. Jesús dice, cada día me estás negando. Y a veces negar no es solamente que alguien me pregunte, ¿eres uno de ellos? No, yo no soy cristiano. Sino, ¿cómo tú vives? Eso es negación. Si tú no vives como cristiano, ¿qué estás haciendo? Estás negando tu fe. Si tú no proclamas el Evangelio, estás negando al Señor. Entonces tú dices, no, estoy dispuesto a morir. No me digas, cada día me estás negando. Y menos mal que no hay un gallito que cante, porque nos lo recordaría bien fuerte. Las palabras de Pedro son sinceras. No quiero decir que estaba diciendo algo que no sentía. Pero una cosa es sentir, otra cosa es hacer. Porque aquí hay muchos cristianos con buenos deseos, con buenas intenciones, pero se quedan ahí. Se quedan en deseos e intenciones. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros seamos fortalecidos, ¿verdad? Superemos esa debilidad espiritual. Que podamos vencer, ¿verdad?, el temor. Y poderle seguir de verdad. ¿Ok? Seguirle de verdad. Jesús le pregunta más adelante, ahí en Juan 21, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Porque eso lo has dicho hace mucho tiempo, que estás dispuesto a dar tu vida por mí. ¿Tú me amas? Si el Señor hoy nos preguntara a cada uno de nosotros, a cada uno, imagínense esa pregunta, ¿tú me amas, Ricardo? Y así, miren, el nombre de cada uno de ustedes. ¿Tú me amas? Jesús no solamente se conforma con que Pedro dice, sí, Señor, yo te amo. Él le dice, apacienta mis ovejas. Tú me amas, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor actúa. En palabras coloquiales, ¿qué está diciendo el Señor? Tú me amas, demuéstralo. Demuestra que me amas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Demuéstralo. No solamente lo pronuncies, no solamente lo digas, sino que demuéstralo. Le pregunto para finalizar, ¿amamos a Dios? No me responden, pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Demuéstralo. Demuestra que me amas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra hermosa. Ayúdanos cada día a buscarte más y aprender, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor,
a pesar de que a veces hay sentimientos e intenciones correctas, pero al final no se ve las acciones que confirman eso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que lo que decimos, Señor, vaya acompañado de acciones, de cumplimiento de tus mandamientos. Gracias por este nuevo mandamiento que nos has dado, Señor. Que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.